Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado causando revuelo, un romance que ha explotado en las redes sociales y en el ojo público. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Mert y Afra, explorando si lo suyo es verdadero amor o una gran polémica. ¿Están listos para desglosar todos los detalles, los rumores y las especulaciones? Porque yo sí lo estoy, y creo que ustedes también. Antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de chismes, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den al botón de suscribirse. Es totalmente gratis, solo toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre los temas más candentes y las historias que todos están comentando. ¡Vamos allá! La pareja que ha capturado la atención de millones, Mert y Afra, se ha convertido en el epicentro de innumerables conversaciones, y no es para menos. Sus vidas, que antes parecían seguir caminos separados, ahora se han entrelazado de una manera que ha desatado una oleada de reacciones. Desde el momento en que sus primeras fotos juntos comenzaron a circular, las redes sociales explotaron. Los fans, curiosos y siempre en busca de la próxima gran historia, se dividieron instantáneamente. Por un lado, teníamos a los que celebraban este nuevo romance viéndolo como la chispa de dos almas afines. Por otro lado, surgieron las voces escépticas, aquellos que cuestionaban la autenticidad, la rapidez del vínculo e incluso, las motivaciones detrás de él. Y es que seamos sinceros, cuando dos figuras tan prominentes, con una base de fans tan leal, deciden hacer pública su relación, es inevitable que la especulación vuele. Mert, conocido por su carisma arrollador y su éxito en diversas facetas del entretenimiento, ha sido objeto de admiración durante años. Su vida personal, aunque en ocasiones ha sido objeto de interés, a menudo ha mantenido un perfil relativamente bajo. Afra, por su parte, ha conquistado corazones con su talento y su enigmática personalidad, acumulando un séquito de seguidores devotos que la apoyan incondicionalmente. La idea de que estas dos estrellas pudieran estar unidas, aunque emocionante para muchos, también levantó cejas. ¿Fue un encuentro casual que evolucionó hacia algo más profundo? ¿O quizás una estrategia bien calculada para generar publicidad? Estas son las preguntas que resuenan en cada rincón de Internet. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de opiniones. Los memes, los hilos de Twitter, los vídeos de TikTok y, por supuesto, los comentarios en todas las plataformas están plagados de análisis sobre su relación. Algunos usuarios señalan la evidente química que transmiten en las pocas imágenes y vídeos públicos que han compartido. Describen sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se apoyan mutuamente, como pruebas irrefutables de un amor genuino. Argumentan que en la era de la transparencia, es más difícil ocultar un romance que no es sincero, y que su conexión parece demasiado real para ser fingida. Estos seguidores, a menudo llamados shippers, ven en Mert y Afra el reflejo de una historia de amor moderna, emocionante y digna de ser celebrada. Pero, como era de esperar, también existen aquellos que ven la situación con una dosis saludable de escepticismo, y a veces, con una crítica más acentuada. Se basan en el timing de su anuncio, en cómo parece coincidir con ciertos momentos de sus carreras, o en la forma en que la narrativa mediática se ha construido alrededor de ellos. Algunos sugieren que la relación podría ser una táctica para mantenerlos en el ojo público, generar interés en proyectos futuros, o incluso, para desviar la atención de otros asuntos. Las teorías varían desde la más inocente de un romance publicitado hasta la más cínica de una relación puramente contractual. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, y los fans son expertos en detectar las señales, o en interpretarlas a su manera. Hemos analizado las apariciones públicas conjuntas, las publicaciones en redes sociales, las indirectas y los comentarios, intentando descifrar la verdadera naturaleza de su relación. ¿Han sido sus gestos de afecto espontáneos y sinceros, o cuidadosamente coreografiados para el deleite de sus seguidores? ¿El brillo en sus ojos es el de un amor naciente, o el de un negocio que florece? Cada interacción, cada foto compartida, se ha convertido en una pieza del rompecabezas que los observadores intentan armar. Y lo fascinante es la diversidad de interpretaciones que generan. Lo que para uno es una declaración de amor eterno, para otro puede ser un movimiento estratégico. Uno de los puntos clave en esta discusión gira en torno a la naturaleza de la fama y cómo afecta las relaciones. En un mundo donde cada aspecto de la vida de una celebridad está bajo escrutinio, ¿es posible
¿Tener una relación auténtica lejos de las cámaras y las especulaciones? Mert y Afra, al ser figuras públicas, están obligados a vivir parte de su relación en el dominio público para bien o para mal. Y es precisamente esta exposición lo que alimenta el debate. Los rumores y las polémicas no solo surgen de la nada, a menudo se nutren de la falta de información clara y de la necesidad de los fans de tener una narrativa completa. También debemos considerar el impacto de las redes sociales en la construcción de la imagen pública de una relación. Las plataformas digitales permiten a las parejas compartir momentos íntimos, pero también les abren la puerta a un escrutinio sin precedentes. Cada like, cada comentario, cada historia compartida, puede ser analizada y reinterpretada por miles, o incluso millones, de personas. En el caso de Mert y Afra, sus publicaciones en redes sociales han sido diseccionadas al milímetro. Los fans buscan mensajes ocultos, significados sutiles, y cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir sus sospechas. Y es que en última instancia, lo que está en juego aquí no es solo la relación de dos personas, sino también la forma en que nosotros, como audiencia, consumimos y creamos narrativas sobre la vida de las celebridades. Nos encanta ser parte de sus historias, sentir que conocemos a nuestros ídolos en un nivel más personal. Y cuando esa conexión se presenta de una manera tan intrigante como el romance de Mert y Afra, es natural que nos involucremos emocionalmente y que tengamos opiniones fuertes. Algunos argumentan que independientemente de si la relación es real o fabricada, lo importante es el disfrute que genera. Si Mert y Afra ofrecen una historia de amor que cautiva a sus seguidores, ¿por qué debería importar tanto el origen o la autenticidad de su vínculo? Otros, sin embargo, creen firmemente en la importancia de la honestidad y la transparencia, y sienten que tienen derecho a cuestionar lo que se les presenta como verdad. Esta dicotomía de perspectivas es lo que hace que el caso de Mert y Afra sea tan fascinante. En medio de toda esta especulación, es crucial recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. Si bien es tentador analizar cada detalle y sacar conclusiones, debemos ser conscientes de que no conocemos la historia completa. Lo que vemos en público es solo una pequeña fracción de su realidad. Las polémicas, los rumores, las teorías de conspiración, todo ello forma parte del circo mediático que rodea a las celebridades, y los fans, en su entusiasmo, a menudo se convierten en actores involuntarios en este juego. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿amor o polémica? La verdad es que a día de hoy, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí está claro es que su relación ha generado una polémica masiva, y eso, en sí mismo, es un fenómeno digno de estudio. Si su amor es tan apasionado como se presenta, ha logrado capturar la imaginación de muchos. Si por otro lado hay elementos de estrategia y marketing detrás, también ha sido ejecutado con maestría. Hemos visto cómo los comentarios positivos inundan las publicaciones donde se muestran juntos, con mensajes de apoyo y buenos deseos. Por otro lado, también hay comentarios de quienes prefieren mantenerse al margen, esperando ver cómo evoluciona la situación, o incluso expresando su decepción si creen que sus expectativas no se cumplen. Es un espectro completo de emociones y opiniones, y eso es lo que hace que este tema sea tan vibrante. La conclusión a la que llegamos hoy es que la historia de Mert y Afra es un perfecto reflejo de cómo la fama, las redes sociales y las expectativas de los fans pueden converger para crear un fenómeno mediático. Ya sea amor puro o una estrategia cuidadosamente orquestada, su romance ha encendido una chispa de conversación que parece lejos de extinguirse. Lo que nosotros podemos hacer es observar, disfrutar del drama, y recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay dos personas navegando por las complejidades de la vida pública y privada. Así que, para resumir, hemos explorado el meteórico ascenso de Mert y Afra a los titulares, analizado las diferentes perspectivas de sus fans sobre la autenticidad de su relación, y debatido el papel de las redes sociales y la fama en la construcción de narrativas sobre romances de celebridades. Hemos visto cómo la línea entre el amor genuino y la polémica mediática puede ser muy fina, y cómo la audiencia juega un papel crucial en la interpretación de estas historias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan apasionante. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor entre Mert y Afra es real? ¿O sospechan que hay algo más detrás de todo? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Estoy ansioso por leer sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido
En ido como este no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de todo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse. Es la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de que sigamos creando vídeos que les encanten. Hasta la próxima.